dijo Ripoll. Primero que coincido con el panorama, la visión de Valeria. Y reafirmando lo que ella dice, lo que hizo el ministro, que ya lo había anunciado y que no sabíamos qué resultado iba a dar, era comparar el último semestre del 2019, que no hubo pandemia, el segundo semestre del 2019 con el segundo semestre del 2021, donde pasó lo que tú dijiste, donde estábamos con movilidad plena. A ver, en dos situaciones de 6 meses prácticamente sin pandemia, ¿qué pasaba? Y lo que pasó es que bajaron los delitos en esa comparación. Los 6 meses del 2019, finales, julio-diciembre, y julio-diciembre de 2021. Quiere decir que la efectividad policial fue acertada, o la gestión policial. Y lo segundo que tú mencionabas era esta preocupación porque sea política de Estado, que yo coincido totalmente. Porque cuando nos vienen a robar o a rapiñar, no nos preguntan a quién votamos ni de qué partido político somos. Y así tengamos la escarapela del partido A, B, C o D, te van a rapiñar o te van a arrebatar igual. La función del Ministerio del Interior no está en función de clases sociales, de barrios, de departamentos. Es decir, la policía protege a toda la población de manera igual. Y acá viene el gran reconocimiento que tenemos que hacerle a los funcionarios policiales. Como tú decías, se cuestionan las cifras. Cuestionar las cifras es cuestionar, y eso es un agravio, al trabajo de los policías. Hay que verlos sacrificados, ni que hablar de los bomberos, que ya lo vimos, lo que han padecido con estos incendios. Y el policía, todos los días, esas 8 horas que sabe de su hogar y no sabe si regresa, él y su familia. Porque es el único empleado público que sale a arriesgar su vida. Y que de repente en un enfrentamiento, como dicen los delincuentes, le tocó perder. Y entonces mataron al policía, como lamentablemente ha ocurrido en algunas circunstancias. Entonces, desprestigiar las cifras es desprestigiar el trabajo que han hecho cientos de policías, que no fue el ministro Heber, que no fui yo, que no es Larrañaga. En ese trabajo, los políticos damos orientaciones, damos el respaldo, damos la línea de acción, pero el gol que se juega en la calle es el policía. Y es la misma policía teniendo efectividad. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno habla de esos datos y de cierta forma agrediendo el trabajo que está haciendo la policía. Bien. Usted mencionaba, antes de pasar al lado derecho, usted mencionaba en el bloque anterior, Maciel, la LUC como una herramienta que también está detrás, desde su perspectiva, de esta baja, ¿no? de los delitos, sobre todo de este cambio de filosofía de gestión, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, y esto creo que lo leí hoy, lo tengo por aquí, lo decía el vocero de la Comisión Nacional por el Sí, ¿no? Por la derogación de los 135 artículos, Michelini, figura política de la izquierda, decía, los artículos de la LUC, los que tienen que ver con seguridad, no son contra los delincuentes, son contra los ciudadanos honestos. Si usted va a parar a un narcotraficante para pedirle la cédula, lo primero que saca es el revólver y se balea. Todos estos artículos de revisión agarrarán a algún pequeño microtraficante, pero es contra los ciudadanos. Son molestias contra los ciudadanos, concluyó en declaraciones al medio anteriormente mencionado, que fue, creo que fue a Telemundo, sí, justamente, a este canal. ¿Cómo puede interpretarse de manera tan diferente un articulado? Es lo que tiene que ver con seguridad, exclusivamente, digo. Aumentamos las penas para los narcotraficantes. Eso no perjudica al ciudadano de ninguna manera. Pedirle el documento, nos piden el documento para sacar un préstamo, nos piden el documento cuando vamos al supermercado a pagar, que de repente quieren ver con la tarjeta el documento de identidad. En cualquier lugar nos piden el documento de identidad y no agreda a nadie pedir la identificación. Es más, este asesino que yo mencionaba del Cerro, que había matado a un policía, pidiendo el documento fue que lo identificamos que era la persona que había asesinado a un policía. Aumentamos las penas para los encubridores de los delitos. Es decir, el ex senador Michelini participó del gobierno anterior. Creo que no tiene autoridad para criticar en materia de seguridad cuando ellos fracasaron rotundamente desde 15 años. En todo caso, lo que el ex senador Michelini tendría que aclarar es como en el 2014 le prometieron a la ciudadanía bajar un 30% los hurtos y las rapiñas y entregaron el país en el 2019 con un aumento del 32% en los hurtos y un 50% en las rapiñas. Por aquí. Claro. Creo que quedó claro lo que estaba respondiendo el doctor Maciel. Cuando hablamos de cifras, me parece que hay algo importante a destacar, y tú lo preguntabas hoy,
Yo creo que nosotros no estamos celebrando las cifras. Ninguno de nosotros celebramos cifras, porque cuando hablamos de estas cifras, estamos hablando de derechos vulnerados a ciudadanos, a trabajadores de este país, estamos hablando, o quizás de, por ejemplo, como el ejemplo del hurto, a personas a las que se le quitaron la vida. Y hay víctimas, claro. Exacto, entonces las cifras son personas y son derechos vulnerados. No estamos celebrando las cifras, lo que estamos celebrando es el camino que se emprendió, que como bien se mencionaba, se emprendió el 1 de marzo de 2020, con la señal política, el 2 de marzo fue en realidad, que dio el presidente de la República con nuestro exministro Jorge Larrañaga y todo su equipo, que era un doble mensaje, entiendo yo. Un mensaje a la policía, a quienes nos cuidan, de respaldo, respeto y cuidarnos a quienes nos cuidan. Y también era un mensaje a la delincuencia. Era un mensaje claro de enfrentamiento y de que justamente no se les iba a dejar pasar una. Ahora, los mensajes políticos, obviamente que si no van acompañados de acciones concretas, no son más que eso. Ahora, las dos cosas en conjunto terminan teniendo como resultado lo que estamos viendo hoy. ¿Que son suficientes? No. Obviamente que no son suficientes y que se tiende aún más a la baja. Sí se señala que esto es el camino correcto. Cuando se cuestionaba, como bien decían, bueno, si la pandemia redujo o no, yo no soy quien para decir si eso influyó o no, no tengo los elementos. Ahora, como bien se decía, ¿y en 2019 en qué pandemia estábamos viviendo? Porque cuando comparamos los datos, también hay una baja en los delitos. Y creo que otra cosa que ayuda también a afianzar esos datos y a demostrar que es real la baja de delitos, es la efectividad de ciertas medidas que han aumentado por parte de la policía, como bien se mencionaba. Se aumentó la incautación de droga, se aumentó la cantidad de personas indagadas, se aumentaron las personas privadas de libertad, que con eso también quiero hacer una mención especial y decir que si bien es un buen dato que haya aumentado, soy de las que creen, como el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que también las personas privadas de libertad, además de por una cuestión obviamente de derechos humanos, hacen a la seguridad pública y que deberíamos trabajar como país, con todos los partidos políticos, una política de Estado y una reforma penitenciaria en serio. Porque si no les importa la parte de derechos humanos de las personas privadas de libertad, que piensen que van a salir tarde o temprano. Sí debería importarles la parte de seguridad pública. Y por último, capítulo aparte, creo que merece el aumento de las denuncias por violencia doméstica, que como bien se dijo, están esas dos lecturas. Por un lado, ver con buenos ojos el hecho de que sigamos teniendo más herramientas para seguir investigando, pero cómo también funciona con una lógica de delito aparte y cómo tenemos que atacarla con diferentes estrategias que no específicamente funcionan al igual que los otros delitos que están señalados en las cifras y que tiene que ver también con el lugar que le damos como sociedad a estos delitos y el foco que se le pone. Bien, antes de ir a Pablo, algunos mensajes van en esta línea, yo se los retransmito. ¿En verdad alguien cree que bajaron los delitos? ¿En qué parte de Montevideo viven? ¿Por qué no recorren los barrios y se asesoran un poco? Bueno, hay varios en esta línea, ¿no? Que no sé si es hasta qué punto están cuestionando lo que dice un observatorio, lo que arroja como cifras, o se quedan en el plano de lo que es la dimensión personal. Porque, a ver, si a mí me roban hoy, mi sensación de seguridad va a ser terrible. Entonces, que venga después a decirme, a celebrar la baja de los delitos, me va a costar mucho más de asimilar, porque desde mi experiencia personal no es así. Pero queda en el aire la posibilidad de que se mientan las cifras. ¿Y eso cómo se dice? ¿Cómo van a mentir las cifras? Yo te estoy reproduciendo no te cuestiono a ti. Está en el aire. Y puede ser una necedad político-partidaria, tal vez. Pero démosle crédito a las personas. Por ahí han vivido alguna experiencia que los hace sentir al menos la duda. Bueno, ¿qué se les dice? Victoria, el Frente Amplio hizo cosas muy buenas en materia de seguridad pública. Pocas, pero muy buenas. Una de ellas que tiene que ver con la creación del observatorio. Y dentro de la creación del observatorio, que están las más personas y ya aplicamos la misma metodología, otra cosa que hicieron que está muy bien, se han hecho certificar varios años por Naciones Unidas. Viene Naciones Unidas a certificar la forma en que se hace el relevamiento de los datos y que la información
esté de acuerdo a parámetros internacionales. Y han logrado la máxima calificación, que es una calificación letra A. Es el grado más alto de certificación que da Naciones Unidas en lo que tiene que ver con estadísticas delictivas que llevan Ministerio de Seguridad o Ministerios del Interior. Lo hizo el Frente Amplio y nos parece fantástico. Y tenemos la certificación del 2019 con los datos y las certificaciones posteriores. Entonces, nos parece que seguir cuestionando es como cuestionar al Instituto Nacional de Estadística. Cambian los gobiernos. Creo que al INE nadie le cuestiona, ¿no? Y nadie sale a decir, bueno, cambió el gobierno, bueno, a ver, ¿cómo están llevando las encuestas de hogares y la inflación? No, pero es verdad que fue un cambio de gobierno que sobre todo apuntó las baterías en campaña al mejoramiento de lo que era la seguridad pública, ¿no? Por eso, y nosotros no estamos... No a como cuánto dan los censos. El lenguaje sencillo, y coincidiendo con ella, no estamos camiseteando ni festejando que bajaron los delitos. Estamos diciendo, bueno, el rumbo es este, el camino es este. ¿Estamos conformes? No, no estamos conformes. Nunca vamos a estar conformes, porque el día que estemos conformes nos tenemos que ir al ministerio. Porque la idea es seguir trabajando para bajar los delitos. ¿Hasta dónde? Bueno, seguramente haya una meseta. Es decir, no, en ninguna parte del mundo han desaparecido los delitos. Claro. En Nueva York, cuando se hablaba de Giuliani, de las políticas de tolerancia cero, no es que desaparecieron los delitos. Bajaron los delitos de manera abrupta, pero no desaparecieron. En nuestro país seguramente en algún momento ocurra lo mismo. ¿Cuándo? Bueno, nadie tiene una bola de cristal para adivinar dónde está el piso o la meseta de esos delitos. Si nos vamos a decir, bueno, la meseta está ahí, vamos a ir hasta ahí, no. Nosotros vamos a seguir trabajando incansablemente para tratar de mantener esta baja de los delitos y, si es posible, incrementarla de forma tal de cumplir con lo que uno se comprometió con la ciudadanía, mejorarle la seguridad. A ver, 3, 4 puntualizaciones. Acá no hay que festejar absolutamente nada. Están cumpliendo con su trabajo y es lógico, punto. No es para tirar cohetes, que bajaron los delitos y demás. Lo que pasa es que veníamos de una administración tan desastrosa que lógicamente impresiona, es una realidad. Yo he escuchado cada vez que publican las cifras el Ministerio del Interior, algunos actores de la administración anterior cuestionan continuamente las cifras, ¿verdad? O que hay una subcifra que se está llevando, que se llevaba antes, o que no se están teniendo en cuenta determinado tipo de delitos, que se contabilizan de tal o cual forma y demás. Siempre se le busca algún tipo de explicación cuando en los 5 años anteriores tuvimos un incremento de un 53% de las rapiñas, 46% de los homicidios y un 32,5% de los hurtos, ¿verdad? O sea que las personas que hoy critican estas cifras, y no es como decía Valeria, que lamentablemente es a la inversa, se alegran porque tratan de que las cosas estén peor, pero no pueden hacerlo, utilizan determinado tipo de artilugios para tratar de tirar abajo estas cifras que son reales, son frías. Acá nadie inventa nada, acá no hay un observatorio que miente, un Ministerio del Interior que miente. ¿Qué estamos hablando? Lo que pasa es que no se pueden alegrar porque fue tan desastrosa su situación en materia, entre otras, de seguridad, que claramente no tienen cómo tapar el sol con la mano. Y no tienen las credenciales para criticar tampoco, porque si no tuvieron la capacidad anterior de poder tener una política criminal que no tuviesen estos números, hoy no pueden criticarla. Se habla de subregistros, se habla de un montón de cosas más, se habla de la famosa pandemia, se habla de que en el mundo bajaron los delitos producto de la pandemia, y eso es una mentira. Pero es una mentira que está comprobada, no es que lo diga yo. Porque cuando se habla de eso, se habla de un informe, porque yo lo estuve leyendo justamente en el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, que es un informe que se realizó en 26 ciudades, en 22 países de los 5 continentes, ¿verdad? Que está dirigido por la Universidad de Cambridge. En eso se basan, en el cual sí es cierto, el informe dice que hasta el primer semestre del 2020, que no es lo que dicen los que cuestionan esto, bajaron en un 37% los delitos. En algunos delitos más, en otros menos. Pero no solo por causa de la pandemia. Los delitos bajaron por determinadas causas. La pandemia influyó, pero entre otras, mayor presencia policial en determinadas ciudades que hizo que bajara. Y eso es lo que está sucediendo acá. No hay que decir que la pandemia... Porque ahora cuando se terminó el tema de la pandemia, porque ya no se le puede echar más la culpa a la pandemia, porque la pandemia pasó, la movilidad es la misma, los números son incontrastables entre el 2019 y el 2021, le vamos a echar la culpa al cambio climático. Y les duele, y es verdad que les duele, porque es un debe que tuvieron y es un debe que les costó las elecciones, o en gran parte les costó las elecciones.
Entonces, no hay que aplaudir que estas cifras se están dando fantásticamente bien. Las otras eran tan malas que estas son extraordinarias. Lo que está haciendo el Ministerio es cumplir con su trabajo. ¿Le falta? Por supuesto que le falta. Pero si cada vez que vamos a publicar un número vamos a cuestionar y cuestionar y cuestionar, y ya no hay fundamentos para cuestionar porque no hay ningún fundamento sólido, firme, sino simplemente suposiciones, es más que gracioso, tristemente gracioso el día. Bien, Maciel, yendo un poquito más allá de estos resultados propiamente dichos, algo creo que lo planteaba al arranque y que también lo menciona Fernanda en alguno de los puntos que mencionaba. Sin duda, puede pasar una administración en la que los resultados obtenidos en lo que es la competencia propiamente dicha del Ministerio del Interior sean positivos, ¿no? O sea, bajan rapiñas, bajan hurtos, bajan delitos, bajan homicidios. Pero hablar de seguridad no debería también hacernos mirar a otras instituciones dentro y fuera del Ministerio. Porque crecieron los homicidios en las cárceles, por ejemplo. Más presos, sí, y esto creo que lo planteabas tú, más presos, sí, pero esos presos tarde o temprano van a salir y van a formar parte de, una vez más, de esa lucha, de esa línea de frente de batalla de los policías el día de mañana, ¿no? A menos que se trabaje en otras áreas también. ¿Cómo mira eso la cartera? Estamos trabajando en materia carcelaria, lo ha dicho Santiago González varias veces, y el director del INR, en el famoso Plan Dignidad, una idea de Jorge Larrañaga, que se ha venido implementando, en la cooperación del MIDES. Por fin el MIDES está dentro de las cárceles, que es importantísimo, para acompañar la salida de esa persona que va a retomar la libertad y que a veces no tiene ni respaldo familiar cuando sale a la calle. Hay que combatir el hacinamiento. Estamos para construir 3 cárceles nuevas en el predio de Libertad seguramente el año próximo. Ya hemos licitado barracones para las cárceles de Artigas, 33 y Tacuarembó, que son cárceles que están en el centro de la ciudad, que son cárceles antiguas que no permiten rehabilitación de ningún tipo. Rehabilitamos cárcel central para llevar ahí los que tienen problemas psicológicos y psiquiátricos, de forma tal de liberar a su vez un módulo que estaba semidestruido, que lo estamos recuperando en el CONCAR. Se está trabajando y se está trabajando mucho en base al Plan Dignidad. ¿Qué falta por hacer? Un montón. Pero hay que ver cómo recibimos las cárceles. Hay un informe visual que presentamos en el Parlamento cuando se interpeló al ministro Heber. Los presos durmiendo en el piso, entre orina, entre ratas, entre mugre. Los propios presos con material construyeron 2.000 camas para 1980 que dormían en el piso. Las hicieron ellos las camas. ¿Que hay violencia en las cárceles? Sí, pero tenemos más presos también. Cuando hablan, bueno, crecieron la cantidad de homicidios. Bueno, porcentualmente no es así, porque porcentualmente cuando había 10.000 presos, entre 10.000 y 11.000 presos, la tasa de homicidios era el 0,18% de la población reclusa. Hoy estamos en el 0,15%, pero tenemos 14.000 presos. Más población reclusa, donde tenemos otro problema enorme dentro de las cárceles, que son las adicciones. Pero es tema para un programa entero, ¿no? Sí. Bueno, pero ve, eso sí tiene mucho que ver con lo que yo planteo de hablar de la seguridad. Las drogas tiene que ver con dentro de salud mental, para empezar, y eso escapa al Ministerio del Interior, no es su competencia, digamos. Eso está trabajando Facultad de Medicina, MIDES, el propio INR, en conjunto con ACE, que nos está dando una mano terrible en este tema. Y bueno, estamos comenzando en esta tarea que hace 22 meses y que va a llevar su tiempo. Por un lado, tratar de aliviar el hacinamiento con cárceles nuevas y a su vez rehabilitar a todos aquellos que se quieren rehabilitar, que es un buen porcentaje. Lamentablemente no son todos y hay gente que no se quiere rehabilitar. Nosotros no vamos a dar... No, y después está el que tiene la mejor intención y tampoco lo logra, ¿no? Nosotros no vamos a dar un alma por perdida. El esfuerzo se va a hacer por el 100% de las personas privadas de libertad. Quien no quiera rehabilitarse, quien no quiera estudiar, quien no quiera trabajar, bueno. Ahora, con esto que acaba justamente de decir de que no quiera rehabilitarse con trabajar o estudiar, me consta a mí, por mi profesión, que las cárceles, el 90% no rehabilitan en este país, producto de todo lo que usted acaba de expresar, de la situación carcelaria y demás, que hay que trabajar y mucho en eso. Estamos de acuerdo ahí. Ahora, con referencia al estudio y trabajo, que es la posibilidad que tiene cualquier privado de libertad de rehabilitarse, ¿no? Cambiar sus hábitos de estudio, terminar la escuela, el liceo, en fin, tener hábitos de trabajo.
El Poder Ejecutivo reglamentó ahora a mediados de diciembre el artículo 84 de la LUC, si mal recuerdo, que prohíbe el descuento a los penados de determinados delitos, pero que son en su gran mayoría, ¿verdad?, salvo delitos muy leves, la redención de pena por trabajo y estudio. Lógicamente, esta reglamentación de este artículo desmotiva al que está privado de libertad a estudiar o trabajar. Esa es la realidad. ¿Cómo lo ve eso? ¿Favorable? ¿No favorable? Puede trabajar y estudiar, no va a redimir pena. Justamente. Bien, pero en el caso de un femicida, ese no va a poder. El caso de un violador, no, son casos gravísimos donde no se va a permitir que rediman la pena. Y en otros casos graves, pero no tan graves, lo que se aumentó fue, en vez del 2x1, 2 días de estudio y trabajo por 1 de redención de pena, 3x1. el 3x1. Para muy pocos delitos. Estamos hablando, yo estoy hablando de memoria, creo que son entre 4 y 5 delitos. Los delitos de narcotráfico, sobre todo. Básicamente. Sí, básicamente. Entre el Código Penal y las leyes penales hay cerca de 200 delitos previstos en nuestro ordenamiento jurídico. 200, 230, anda por ahí. Acá estamos hablando de 4, 5 o 6 delitos que son realmente gravísimos. No, Entonces, estoy de acuerdo con eso, pero eso no desmotiva. Pero quiero ponerte un ejemplo. Quieren como Goncalves era que se llamaba, ¿no? Sí, Pablo Goncalves. No, Pablo Goncalves, que asesinó a 2 o 3 chicas, redimiera pena haciendo yoga, y no me acuerdo qué otra cosa más, y rebajara 7 años de su pena, y haría 7 años de su pena, nos cuestiona si para todos los delitos se debe permitir la redención de pena de trabajo y de estudio. Por lo tanto, a nadie se le prohíbe trabajar o estudiar. Tampoco hay trabajo forzado en nuestro país. No, estoy de acuerdo, pero es una motivación más para la redención de pena. No le digo por saber, todos sabemos cómo es, hay personas que no, por más que rediman por trabajo y estudio, no es un tema de que quieran, lógicamente, entrar nuevamente en la sociedad, sino simplemente salir antes. Está clarísimo eso porque acá nadie se chupa el dedo. Pero para muchos sí es necesario ese mecanismo a los efectos de que tengan la posibilidad de poder, lógicamente, tener un traslado de cárcel y demás, y invocar su vida de otra manera. Ese mecanismo está para la inmensa mayoría, salvo para los que cometieron esos delitos, para los cuales no está prohibido estudiar o trabajar. Y es más, el plan de dignidad laboral, que está introducido en la rendición de cuentas que se aprobó y que empezó a regir el 1 de enero, prevé incluso un paso más. Todo lo que produzcan los privados de libertad lo van a poder vender al exterior. Y si hacen de ese dinero, incluso aportan al Banco de Previsión Social como si fuera una microempresa. Es decir, que tienen la posibilidad el día de mañana salir con su capital propio que lo generaron trabajando. Es otro mecanismo de incentivo, aunque no redima pena. Ayer el sindicato policial manifestaba su complacencia por la tendencia de la cual hemos hablado con respecto a los delitos. No voy a ser textual porque no lo recuerdo exactamente, pero manifestaban algo así como, bueno, nosotros somos protagonistas de ese hecho, más allá de la gestión, obviamente, en este caso del Ministerio. ¿Qué pasa con nuestros reclamos desde el punto de vista salarial? ¿Está planteado eso? Sé que es un tema delicado porque tiene que ver con el presupuesto, o es como dice Pablo, con respecto al Ministerio del Interior, bueno, están cumpliendo con su deber y es lo que tienen que hacer. Las pautas salariales las fija el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y lo primero que ha hecho este gobierno es atender la pandemia y los requisitos básicos de la población que se fue más afectada por la pandemia. Entonces, comprar las vacunas, atender la situación que la gente que se quedó sin trabajo. Entonces, las políticas sociales antes que nada. Cuando salgamos de la pandemia, seguramente la sensibilidad del gobierno llevará a hacer los ajustes que pueda hacer en base a lo que sea el crecimiento de la economía, que por suerte está creciendo y está dando señales muy fuertes de reactivación, a diferencia de otros países. Nuestro país está teniendo inversores y está teniendo reactivación económica que seguramente va a beneficiar a todos los uruguayos. Bien, ¿alguien más para ir redondeando? No, yo en realidad recuerdo lo que el otro día le planteaba a González cuando vino en cuanto a lo interinstitucional, ¿no? A mí me preocupa, más allá de que tenemos muchos más delincuentes presos y que también es un problema cómo rehabilitarlos y en las condiciones en las que están, que todos sabemos que las cárceles, lo decía hoy, Casas, nadie sale bien de esos lugares, creo que salís peor y a veces se transforman en una facultad de aprender a delinquir de mejor manera, ¿no? Me preocupa cómo atendemos esas situaciones que sabemos que venimos de delincuentes, de generaciones de delincuentes, ¿no? O sea, cómo le entramos a esos hogares para cortar
con esas realidades, atendiendo todas esas otras necesidades que tienen las personas para no terminar en adicciones, para no terminar en la delincuencia, para poder solventar esas adicciones. Entiendo obviamente que el Ministerio del Interior solo no lo puede hacer. Evidentemente es un tema que tiene que ver con muchas partes del Estado, pero como que nunca termina de cerrarse ese círculo, porque creo que está directamente vinculado a cómo logramos bajar la delincuencia. Porque hoy ustedes están atacando personas que ya están en esta situación. Entonces, ¿cómo evitamos seguir generando delincuentes? ¿Cómo cortamos sobre todo eso que sabemos que hay situaciones en las que la delincuencia es lo único que conocen? O que hacen el dinero que uno hace todo un mes trabajando, quizá con un robo, y eso es lo que aprenden, a esa salida fácil, digamos. Y me parece como que ahí nunca hay una respuesta. ¿no? A eso me refería en el arranque, a que no todo se le puede ni cuestionar ni exacto, esperar. O sea, no como un El Ministerio del Interior es bajar la cifra, después lo demás. No, yo creo que no es solo bajar las cifras, porque para el propio Ministerio del Interior yo creo que es importante, porque vos vas a bajar las cifras hasta cierto punto. Si en realidad vos no cortás con el germinador de delincuentes, Pero eso es en realidad, y no trabajás la base del problema, vos tenés que ir a la raíz de los problemas para poder eliminar los problemas. El país de la maravilla, No es el país de las maravillas, pero si vos querés un país en realidad que realmente cambie, tenés que ir a la raíz del problema para solucionar. Va a estar siempre. Entonces, Ahí estamos hablando de educación, políticas sociales y de otras cosas. Pero tiene que haber... No cuestionables al ministerio, pero entiendo lo que pero que si en plantea. realidad hay un plan de que, bueno, bien, vamos a trabajar para bajar las cifras de la delincuencia que hay hoy. Pero ¿cómo trabajamos? Creo que le va a ser además mucho más fácil el trabajo al propio Ministerio del Interior. Seguro tiene menos delincuentes y trabaja en evitar tener delincuentes, tener adictos, tener todas esas situaciones. Creo que es un plan fundamental. Por lo menos para mí es un plan fundamental el evitar lo que en realidad después es el que nos genera el problema de la seguridad, ¿no? Que no sé qué tanto existe en eso o qué tanto está pensado en eso y qué rol puede tener el Ministerio. Está pensado a través del Plan Dignidad. De hecho, las cárceles hoy, Santiago lo tiene bien claro, pero creo que es el 30% que es sustentable hoy en lo que son frutas, hortalizas, verduras, que los plantan los propios recursos y que no se hacía. La intervención del MIDES, la intervención de ACE, la intervención del Ministerio de Educación y Cultura, Ganadería, Agricultura, Pesca, todos están colaborando para atender estas situaciones. El INAU en cuanto a las mujeres que están con hijos dentro de las cárceles. Que un niño se críe dentro de una cárcel. Antes lo llevaban en un patrullero a la guardería o a la escuela el niño. En un patrullero, en la parte de atrás, en el enrejado, iba el niño a la escuela o a la guardería. El INAU ahora nos puso una camioneta del INAU, como si fuera una camioneta escolar, que es lo que llevamos al niño. No podemos acostumbrar al niño que ya vaya en un patrullero. Enrejado. ¿Cómo crece ese niño? Claro. Sí. Es una cosa terrible. Bueno, cosas que se han ido cambiando y que se van a ir mejorando. El doctor Henry Cohen, famoso por su intervención, nos está dando una mano en lo que tiene que ver con adicciones y problemas psiquiátricos de los reclusos. Hay mucho por hacer y estamos empezando a trabajar en eso desde el 1 de marzo. Guillermo Maciel, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Hacemos una pausa y venimos con otro tema. Se viene, bueno, las criptomonedas. Vendrá el invitado, ¿no? Con otro tema, porque nosotros de No, esto más vale. hemos leído y no. Nuestra Más vale. primera Pausa y le clase. venimos. Muchas gracias, Maciel.